Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro escrito por el profeta Jeremías, a partir del capítulo 49, versos del 34 al 39. Y dice así: palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reino de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ello mal y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Yahweh. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. Bueno, esta profecía tiene un cumplimiento parcial y un cumplimiento futuro. Noten que dice en el verso 39, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. Primeramente vamos a averiguar quién exactamente, a quién se refiere el Señor como Elam. Bueno, el libro de Génesis, en el capítulo 10, nos viene diciendo desde antes desde el 9, para comenzar a hacer una correcta exégesis, cómo Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios había destruido el mundo antiguo y había permitido que solamente Noé y su descendencia poblaran nuevamente la tierra. Comenzando allí en el capítulo 10, nos dice que los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. A estos le nacieron hijos después del diluvio. Sin embargo, si vamos allí al verso 22, en el mismo capítulo 10, nos dice que los hijos de Sem fueron Elam, fíjense bien, Asur, Arsafat, Lut y Aram. Es decir, vemos que Elam era uno de los descendientes de Sem, de los hijos que le nacieron a Sem. Así como Arsafat, pues a través de su descendencia vinieron Nacor, padre de Taré, y a su vez Taré, padre de Abraham. Estamos ya en la descendencia de Sem. Repito, Elam tuvo su propia descendencia. Sin embargo, Elam era hermano de Arsafat. Arsafat también tuvo su propia descendencia. Y si usted lee allí la descendencia de Arsafat, en el capítulo 11, a partir del verso 10 en adelante hasta el 25, dice que uno de los descendientes de Arsafat fue Nacor, padre de Taré, y Taré fue padre de Abraham. Bueno,
Entonces, si miramos en la historia, los elamitas eran conocidos por ser poderosos guerreros. Sin embargo, el reino de Elam fue tomado por los asirios después de batallas y trasladado al reino del norte, Israel. Recuerden, quiero explicar para que podamos entender. Luego de que Salomón pues se dio la apostasía en Israel, su reino se partió en dos. A su hijo Roboam le fue dado una tribu, mientras las otras tribus pues se fueron con Jeroboam, y así se constituyó el reino del norte y el reino del sur, que era Roboam, hijo de Salomón. Bueno, 74 años antes aproximadamente de que los asirios tomaran el reino, o sea, 74 años antes los asirios tomaron el reino del norte, el cual es Israel. Se dividió en Israel el reino del norte y Judá el reino del sur. El reino del norte, 74 años, fue tomado por los asirios. La costumbre de los asirios era llevarse a los prisioneros y trasladarlos a otras áreas las cuales ellos habían conquistado antes. Así que los israelitas fueron sacados de su territorio, el reino del norte, y trasladados, aparte de los territorios que conquistaban los asirios. Bueno, pues lo mismo hicieron con los elamitas. Ellos vinieron, destruyeron a Elam. En aquel momento, la capital de Elam era Susa. Tal vez muchos recuerden el libro del rey, de la reina Esther, y también la profecía de Daniel, en el capítulo 8 y en el verso 2, nos habla de Susa. Pero esta no es la Susa, la cual, desde donde escribe Daniel, porque ahora vamos a explicar. Recuerden, vinieron los asirios, destruyeron a Susa, que es una capital antiquísima. Luego de la destrucción de la Torre de Babel, pues se construyó esta capital de los descendientes de Elam, el cual a su vez era un descendiente de Sem. Estoy así repitiendo para que podamos entender. Así que trasladaron entonces a aquellos que fueron vencidos del reino de Elam, y muchos de ellos fueron a dar al reino del norte. Ahora podamos entender cuando el Señor le habló a los samaritanos, amén. Cuando decían que ellos eran unos descendientes, son descendientes en realidad de Sem, son considerados semitas, pero no necesariamente eran israelitas. Recuerden, los descendientes de Arphaxad llevaron a Abraham. Abraham tuvo dos hijos. El primero de ellos se llamó Ismael y es el padre de los árabes. Recuerden que él tuvo relaciones por causa de que Sara le incitó a hacerlo con Agar, una esclava egipcia. Y de ahí nació entonces Ismael. Pero Ismael y su madre, por voluntad de Dios, salieron y se movieron de los dominios de Abraham, porque Dios traía al hijo de la promesa de Abraham, el cual era Isaac. ¿Amén? ¿Entendemos esto? Por esto son semitas todos. Recuerden esto. ¿Por qué? Porque vamos a explicar después el contexto de lo que estamos, o hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Bien. Pues entonces, una vez que fue vencido Elam, pues dejó de ser población. Y ya nunca más Elam volvió a ser reino. Sin embargo, Ciro conquistó esta área y el área donde estuvo anteriormente Elam, y esta capital, Susa,
fue reconstruida nuevamente por Darío el Grande durante el imperio Medo-Persa. Ahora entendemos lo que Daniel, el profeta Daniel, está hablando. Ahí en el capítulo 10, esta es una Susa nueva, reconstruida, pero en ese momento se le llamaba una de las provincias del reino. Daniel escribe allí en el capítulo 8, buscar aquí a ver. Daniel escribe allí en el capítulo 8 y en el verso 2, dicen como dice en el verso 1, en el año tercero del reino del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Recuerden, ellos habían conquistado el área donde anteriormente estuvo Elam, donde se estableció, amén, en el área del Golfo Pérsico, y ahí estaba, pues, Daniel, en lo que era el imperio Medo-Persa. Algunos miran ahora, hoy hacia Irán, y creen que era algo así. El reino persa era mucho más grande de lo que es hoy Irán. Tal vez puedan mirar a Pakistán, tal vez puedan mirar a Afganistán, tal vez puedan mirar a Grecia y sumarlo al territorio que es hoy Irán. Entonces entenderán qué es lo que era el reino persa. Era uno de los reinos más grandes, el imperio persa fue grande. Pero precisamente esta profecía de Daniel estaba advirtiendo, cuando Daniel profetiza ahí en el capítulo 8, él habla de que había un carnero que tenía 2 cuernos y que señoreaba, pero uno de los cuernos era más alto que el otro. Recuerden que el imperio persa estaba constituido por 2 potencias que se habían aliado, los medas y los persas. Los persas eran más poderosos que los medas, por eso dice que un cuerno se elevaba más que el otro. Y aquel carnero señoreaba, representaba el imperio medo-persa. Así que cuando Daniel veía esto que le resultaba asombroso, dice que venía un macho cabrío del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un solo cuerno, un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que él había visto en la ribera del río, y corrió contra él en toda la furia de su fuerza y derribó al carnero de 2 cuernos. Y el carnero de 2 cuernos no tenía fuerza para levantarse. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Precisamente, aquel imperio poderoso, Medo-Persa, que Darío había reconstruido, y que luego vemos, si ustedes leen el libro del profeta, el libro de Esther, vemos también la mención de Susa como capital allí, ¿verdad? Y allí vemos a un rey, el rey Jerjes. El rey Jerjes fue vencido por Alejandro el Magno. Este es el carnero que se veía con un solo cuerno, que corría con sus 2 fuerzas contra este carnero poderoso que tenía los 2 cuernos. Bueno, Alejandro el Magno entró en Susa sin que ésta le presentara batalla. Simplemente se rindieron ante él. Y ahí se cumplió la profecía de Daniel. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, para que podamos entender. Ahora ubiquémonos dónde estaba el área de Elam. Y vamos a traerlo al cumplimiento, porque ahí habla de que en los postreros tiempos habrá un cumplimiento para esta profecía. Los elamitas fueron trasladados de su tierra, su reino se partió, y entonces vino Ciro, recuerden, Ciro es mi pastor, aquel que permitió, que bendijo a Israel en el sentido
de que dio orden para que se reconstruyera, se permitiera que se pudiera reconstruir Jerusalén, que había sido destruida por Nabucodonosor, y también el templo. Y luego en los postreros tiempos, pues se dio la orden y se reconstruyó tanto la ciudad de Jerusalén como el templo. Ahora, vamos a examinar los eventos que estamos viviendo hoy. Recuerden, Persia no es Elam. Algunas personas tienen una confusión con esto. Simplemente Persia llegó a conquistar la tierra de Elam y establecer allí una capital muy importante que era Susa. Ahora, esa área de Elam es exactamente donde está hoy el reactor nuclear más importante de Irán. Vamos a volver entonces a entender qué es lo que exactamente significa esta profecía. Y lo digo porque paralelamente a que Jeremías establecía esta profecía, el profeta Ezequiel, a su vez, estando allí en el río Quebar, establecía la profecía de Gog y Magog. Y si usted va al contexto de ambas profecías, pues parecen contradecirse una con otra, porque en la profecía de Ezequiel termina habiendo una reunión de naciones donde se incluye a Persia, y se llama Persia por su nombre, no se llama Elam. Y Persia viene a atacar a Israel. Eso lo vamos a terminar de explicar, y por qué no hay ninguna contradicción en la profecía de la destrucción del arco de Elam. Bueno, si usted piensa en un arco, probablemente piense en un arco, primeramente los arcos eran de madera. Luego algunas naciones comenzaron a establecer arcos de bronce. Los arcos de bronce tenían flechas también de bronce, por supuesto, y tenían un alcance mucho más largo y mucho más destructivo que las flechas, que los arcos de madera. Así que se habla de un arco que lanza flechas, y si nosotros pensamos en las flechas, podríamos pensar en misiles, hoy en día, traído al contexto de lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, a partir del año 2007, Moscú o Rusia comenzó a proveer a Irán material destructivo o material que se necesita, que debe ser enriquecido para crear un arma nuclear. En este caso, Irán. En aquel momento comenzó todo este proceso y entonces llegamos al año 2015. En el año 2015 Irán se puso a un nivel alto y peligroso para todas las naciones, al punto que el gobierno anterior, no el anterior de Donald Trump, sino el de Barack Obama, pensó en entrar en una negociación con Irán. Irán es Persia, recuerden esto. En realidad los persas no son árabes. Recuerden, los árabes descienden ¿de quién? De Isaac. Los persas son musulmanes, pero no son árabes. Muchos de ellos en realidad son descendientes, o se cree que son descendientes de Jafet y no de Sem. De hecho, en uno de los libros se habla de que Darío hablaba de que él era un descendiente áureo, caucásico. Así que por eso es que usted ve que todos los árabes no consideran a Persia como árabes, sino los llaman persas. Ahora, dentro del Islam existen dos corrientes, los suní y los chiitas. Según ellos aducen ser descendientes directos de Mahoma o de su yerno. ¿Okay? La inmensa mayoría del Islam son suní. Por ejemplo, el reino de Arabia Saudita es totalmente sunita. Chiita podemos llamar a Irán, a Siria, porque ellos consideran ser descendientes del yerno de Mahoma o de Mohammed,
Y de esa manera, aunque todos son musulmanes, hay guerra entre ellos. No hay país más odiado de Arabia Saudita que Irán. Y no hay país más odiado de Irán que Israel. Si pudiéramos pensar en el enemigo más poderoso o que más odia a Israel, después de Hitler, después de la Alemania nazi, es Irán. Irán ha jurado, en primer lugar, niega el holocausto, que no existió un holocausto. En segundo lugar, ellos han jurado borrar a Israel de toda la faz de la tierra y tomar a los judíos y echarlos al mar. Ese es el ardor de Irán y es parte de lo que está ocurriendo. Anteriormente, los iraníes eran aliados de Estados Unidos, pero luego de una serie de eventos y revoluciones, entonces se levantó este ayatollah llamado Khomeini. Khomeini es un hombre extremista, extremadamente odia a Israel en gran manera. A él pudiéramos llamarlo príncipe de Persia. Y lo digo porque estamos hablando de la profecía de Elam y lo que puede ocurrir. Bien, probablemente en nuestros tiempos, puede no, va a ocurrir, pero en su debido momento. Entonces, ¿qué está pasando? Se estableció un pacto con Irán, donde se le permitió de cierta manera, hipócritamente, que Irán avanzase en su proceso de enriquecimiento de uranio, bajo un manto, un acuerdo, porque aparentemente habían intereses norteamericanos y también porque obviamente podemos casi decir que Barack Obama es musulmán y al parecer tiene una tendencia chiita. Entonces le permitió, pero noten que al terminar el gobierno de Barack Obama, él no envió billones de dólares a Arabia Saudita, se lo envió a Irán. No sé si recuerdan de eso. Fue lo último que hizo Barack Obama, enviar millones y millones de dólares a Irán. Ahora, luego de Barack Obama vino el gobierno anterior, el gobierno de Donald Trump, el cual movió la capital, el cual movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. La piedra de tropiezo al mundo entero, la capital que tomó David y que convirtió en la capital eterna de Israel. Eterna en el sentido, pues al final de los tiempos la tierra será destruida. Se habla de la Nueva Jerusalén, bueno, la capital, el centro de poder de los israelitas que tomó David de los jebuseos. Bueno, pues ahora el gobierno de Donald Trump ayudó fuertemente a Israel, le suplió armas sofisticadas, le vendió F-35, que es parte de los aviones, pudiéramos decir, más sofisticados del mundo, aviones sigilos, aviones de combate que desaparecen delante de los radares, que son indetectables prácticamente. Y el primero en probar un avión de combate, un F-35, fue Israel en incursiones, precisamente en todo este territorio, porque ahora Irán ha avanzado. Recuerden, les digo que Irán es Persia y Elam es Elam, pero Irán, en la profecía, se puede ver el cumplimiento profético de la destrucción de Elam, porque Irán asumió la identidad de Elam. Y ahora, recuerden, les hago saber, si no saben la noticia, hubo un ataque en un área donde Irán tiene, en el área conocida, un lugar llamado Natanz, donde tiene su poderío o sus centrífugas y está avanzando a un nivel increíble
para terminar de construir su bomba atómica. Bueno, hubo un ataque a esa central de manera desconocida, donde se destruyeron parte de esas centrífugas. Y ahora Irán está buscando al culpable, se dice que fue Israel. Obviamente Israel está tratando de impedir por todos los medios que Irán obtenga un arma nuclear. Sin embargo, la administración, Donald Trump sacó a Estados Unidos, quiero para que entendamos lo que estamos hablando, hacia dónde nos estamos dirigiendo, cómo nos afecta esto hoy, por qué debemos estar preparados y expectantes, pero no temiendo, sino confiados en Dios. Y hacia dónde nos movemos. Estados Unidos, Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear del 2015. Lo sacó porque es simplemente un pasaporte, una manera hipócrita de permitir que Irán construyera. Y lo que hizo fue endurecer las sanciones contra Irán, sanciones económicas sin precedente, a punto que tenía prácticamente al reino persa a punto de quebrar, creando una situación interna. Recuerden que en Irán hay una dictadura total. Un cristiano en Irán es inmediatamente ahorcado. Así. Allí no hay espacio más que para ser un musulmán y chiita. Si usted es suní, también corre el mismo peligro. Es una dictadura brutal y sin escrúpulos. Eso es Irán. Irán además tiene un brazo armado en el Líbano que se llama Hezbollah. Hezbollah está dirigido para atacar a Israel y lanza ataques constantes contra la nación de Israel. Hezbollah se puede casi considerar como una fuerza poderosísima. Esta es la situación que tenemos. Pero Irán no solamente es una potencia en misiles, ha creado misiles, ha vendido misiles, se dedica a esto, pero es además una potencia en drones, en crear dron. ¿Qué es un dron? Es un avión no equipado. Y han creado incluso drones tipo kamikaze. O sea, Israel se enfrenta a una poderosísima fuerza. Y al presupuesto, detrás de todo esto, recuerden, está Rusia. Y Rusia está mezclada con la profecía de Ezequiel. A esa vamos a tomarla después para que entendamos el cumplimiento profético de todo esto, hacia dónde conduce. Ahora, Dios dice que va a destruir el arco de Elán. Recuerden el ataque que ha habido ahora. Está precisamente en el área de Elán. Toda esta conspiración. Irán ha construido debajo de la tierra a 50 pies o más, tiene abajo toda una construcción y todo un mecanismo, precisamente tratando de evadir los ataques de los israelitas, que lo hacen como un modo de supervivencia. Pero ¿qué ocurre ahora? En este gobierno, en la administración actual, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está retomando o casi suplicando a Irán a cualquier costo que regrese al acuerdo nuclear. Irán, de manera soberbia, ha dicho que para poder regresar al acuerdo nuclear, Estados Unidos tiene que remover incondicionalmente todas las sanciones que le han sido impuestas. Lo cierto es que Estados Unidos no gana nada regresando al acuerdo nuclear. Así que se mueven otros intereses detrás de todo esto. Pero al regresar a Estados Unidos al acuerdo nuclear, pone a Israel en una posición dificilísima. ¿Por qué? Porque todo esto trata de girar alrededor de Israel. Y recuerden que Israel es el lugar a donde va a regresar el Señor al final de los tiempos. El Señor tomó forma de hombre en Israel. No es en Palestina, porque Israel no se llama Palestina, se llama Israel. Ese fue el nombre que le fue dado cuando Jacob peleó con el ángel en Peniel. Y le dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Así que no existe una nación llamada Palestina.
Ese Palestina fue un nombre dado por los romanos de manera despectiva para denigrar a la nación de Israel. Recuerden, Palestina es una palabra de origen latín. No tiene nada que hacer ni con el arameo, ni con el antiguo hebreo, ni con... Simplemente fue en el momento, en el tiempo de dominio del Imperio Romano, y se le llamó hacia la tierra. Pero el nombre es Israel. Por eso me niego a aceptar que nadie llame, por lo menos en nuestros temas, a Israel como si fuera Palestina. Es Israel. Bueno, Israel fue allí donde nació el Señor, específicamente en Belén de Judá. Y precisamente las profecías dicen que cuando él entró por la puerta oriental y salió por esa misma puerta, y luego estuvo en el monte de los olivos, es allí a donde va a regresar el Señor. Así que todo esto conocido por los enemigos de Dios, por Satanás mismo, por sus demonios, está viendo toda una serie de batallas que pueden ocurrir en breve, y que están predichas por las Escrituras con el propósito de prevenirnos. Miren bien, no de temer, sino de que nosotros estemos prevenidos y conscientes de que la palabra de Dios se va a cumplir y de que no hay nada que no esté en esta palabra que afecte a la nación de Israel y a nosotros como el pueblo de Dios que debamos temer. Amén, porque hay una gran preocupación con esta situación de Irán. Irán es uno de los que está asediando a Israel. Además, Siria, que también se predice su destrucción total ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 17, pero esa no la vamos a tocar hoy. Ha ocurrido de manera parcial, pero aún no de manera total. Pero sí, y son todas las profecías también que tiene el profeta Jeremías ahí en el capítulo 49. Sin embargo, Elán, en este caso Irán, continúa con su impulso a la construcción de los misiles nucleares que pueden o que intenta, con lo cual intenta llegar al cumplimiento, está muy cerca de fabricar su arma atómica. Decía que Joe Biden, al regresar al acuerdo de paz, está presionando a Israel, a atacar a Irán. ¿Por qué digo a Irán? Porque es al área donde ellos tienen toda esta maquinaria creada con el propósito de llegar finalmente a tener esa arma nuclear, la cual ellos han dicho que no tardarán en usar contra Israel. De alguna manera, pues prometen borrarlos de la faz de la tierra, como les decía anteriormente. Ahora vamos a regresar entonces allá donde está el profeta Jeremías, el capítulo 49. Dice el Señor: he aquí yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza? Fíjense bien, los elamitas hoy no existen como nación. Fueron dispersos entre los asirios, como les decía. Hoy quien está ahí es Irán. Irán ahora adquiere la identidad de Elán sin ser ellos elamitas. Ni siquiera son árabes, son persas. Ahora dice que el Señor va a quebrar, va a ser Dios mismo quien va a quebrar el arco, el poder donde Elán, donde en este caso Irán, que está fungiendo como si fuera Elán, sin serlo, tiene el poder, donde tiene su confianza y su soberbia y su fortaleza. ¿Cómo lo va a hacer? Dice: traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. ¿Qué significa eso? Bueno, hay naciones a todos los extremos de Irán: norte, sur, este y oeste. A veces los 4 vientos se refieren a diferentes tópicos. En este caso se menciona a fuerzas extranjeras del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Okay?
La construcción del arma nuclear de Irán, como les decía, tiene un propósito principal que es exterminar a la nación de Israel. Pero no tengan la menor duda que también preocupa muchísimo y pudiera ser usada, al menos lo tienen así en su mente, contra el reino de Arabia Saudita, que es el centro de poder de los suní. Noten que ahora Israel está haciendo una coalición con ciertos países sunitas. Creo que es Arabia Saudita y algunos de los que han firmado la paz. Eso fue un logro, bueno, eso fue algo que Dios hizo, pero que Dios usó a Donald Trump. Y algunas naciones árabes ahora están haciendo las paces con Israel, lo cual ahora preocupó mucho a esta administración. Es una administración totalmente antisemita, ¿okay?, que no puede develarse totalmente ante el mundo, porque Israel es el más poderoso aliado que tiene Estados Unidos en aquella región. Todo el armamento que tiene Israel se lo ha provisto Estados Unidos. Pero Arabia Saudita está siendo amenazada, y junto con Arabia Saudita en menor escala, pero no menos importante, los demás países que rodean a Arabia Saudita, que están en esa región, que también son suní. Bueno, por lo que podemos entender de la profecía, Dios va a traer los ejércitos del norte, del sur, del este y del oeste para destruir el arco de Elán. Y como entendemos que el arco de Elán es sus sistemas de lanzamiento, recuerden, Israel tiene una especie de protección llamada la cúpula de hierro. Recientemente Estados Unidos le brindó otra. Y Estados Unidos también tiene su propia cobertura, los Patriots, que son sistemas antidefensa contra los misiles, los cuales los ha ahora situado en el área donde tienen sus tropas en Irak. Por cierto, recientemente han sido atacadas las tropas de Estados Unidos en Irak por Irán, aunque no se ha dicho abiertamente. Porque acuérdense, Irán no solamente es una nación que ataca, sino sus proxies. Quiere decir, ellos han creado grupos armados que responden a sus intereses y que atacan para que no quede deliberadamente expuesto que Irán es quien está atacando. Este es el contexto que tenemos y estamos viviendo un momento realmente volátil, un momento realmente peligroso, porque allí el Medio Oriente, todo donde se rodea Israel, recuerden, Israel es un país pequeño, que tiene fronteras, fíjense bien, y todos los que lo rodean son enemigos. Solamente Dios ha podido guardar al pequeño Israel. Ahora en Israel hay divisiones entre la extrema derecha y la izquierda, o la derecha y la izquierda. Hay un problema interno. Pero lo cierto es que Dios tiene el control sobre todo esto. Pero aquí se dice que el arco de Elán, el centro de poder, donde ahora mismo están los misiles, donde está toda este andamiaje creado por Irán, va a ser destruido. Y dice aquí, si seguimos leyendo, que él va a hacer, en el verso 37, que Elán se intimide, que tenga miedo delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y va a traer sobre ellos el mar y el ardor de la ira de Dios. Recuerden, dice el Señor. Y dice que enviará en pos de ellos espada hasta que los acabe. Dice que pondrá su trono en Elán, destituirá a su rey y a su príncipe. Dice Yahweh. Pero acontecerá que en los últimos días hará volver a los cautivos de Elán. Bueno, recuerden,
Ahora, si nos vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 38, hay un ataque a la nación de Israel. Yo particularmente considero que este ataque a Elam va a ocurrir antes de que se firme el pacto de paz que establece Daniel capítulo 9, verso 27, y que se menciona como parte de la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 27. Debe ocurrir porque también tiene que ocurrir este ataque, el cual es diferente, que menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 38 y 39, porque allí se menciona a uno de los que se ataque, de los que van a atacar como Persia. Así que lo que yo creo es que se va a destruir toda esta fortaleza que tiene Irán, allí en el área donde estuvo anteriormente Elam, va a ser destruida, va a ser tomado, pero aún Persia va a quedar sobreviviendo como nación. Recuerden, porque Persia no es Elam, simplemente adopta su identidad y el área donde estuvo Elam, porque conquistó a Elam. Recuerden, a través de Ciro, y luego Darío el Grande fue quien reconstruyó Susa. Desde donde estuvo Esther, donde estuvo Daniel. ¿Amén? Entonces, en el capítulo 38 del libro de Daniel, en el capítulo 39, se menciona una coalición de naciones que van a atacar a la nación de Israel. Mientras Jeremías profetizaba en esos días, dice que fue durante el reinado de Sedequías. ¿Quién es Sedequías? Recuerden, Sedequías era el rey que puso a Nabucodonosor. Nabucodonosor vino, tomó a Judá, la conquistó. Joacim ya no fue más el rey y puso entonces a Sedequías, a quien le impuso gravámenes, le impuso impuestos, le impuso a pagarle grandes contribuciones forzadas. Y se fue a hacer guerra, porque Nabucodonosor no se conformaba solamente con el reino del sur, en este caso Judá, sino él tomó, de hecho él tomó Elam. Entonces fue Nabucodonosor primero. Él tomó una serie de naciones y cuando se enteró que Sedequías había desafiado sus órdenes, entonces él regresó a Judá y la sitió por 2 años. Y hubo una gran hambruna, donde inclusive los israelitas llegaron al punto de tener que alimentarse, esto es triste decirlo, pero de sus propios cadáveres. Eso ocurrió hasta que Nabucodonosor entró y tomó la ciudad. Entonces, pues, en esos días que profetizaba Jeremías, ya estaba entonces, se llevó a Ezequiel, se llevó a Daniel. Ezequiel fue al área del río Quebar, y entonces profetiza entonces Ezequiel en el capítulo 38, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro, le dice Dios, así le hablaba el Ezequiel, contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Yahweh el Señor: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Hago una línea directa al norte de Israel, y llegará entonces a Rusia. Yo sé que muchos saben que Putin tuvo mucha conexión con los judíos y que hoy en día es el príncipe soberano de Rusia. Magog, si usted va a una línea directa, lo que fue el área de Magog, va directo a Rusia. Hay un príncipe soberano, hay un príncipe soberbio llamado Gog. A ese va a sacar el Señor con sus garfios. Y lo va a traer contra su tierra. Recuerden esto, fue él en el 2007 quien comenzó a proveer el uranio necesario a Irán para que comenzara su proceso de enriquecer el uranio y de esa manera
Recuerden, todo, hay una gran necesidad en el pueblo de Irán. Pero el gobierno toma el presupuesto en gran manera, la mayoría del presupuesto para usarlo, para invertirlo en esto, mientras la gente tiene una necesidad extrema en Irán. Así que entonces comenzó todo ese proceso. Hemos llegado al año 2020 y Irán está a punto de obtener el arma atómica. Por esa soberbia grande que tiene ese príncipe soberano, al cual llaman Gog, en tiempos finales, el Señor lo va a traer contra su santa tierra. Dice el Señor, aquí menciona los nombres, Persia es Irán. Si Persia hubiera sido destruido por completo, como se describe en la profecía de Elam, no podría venir ahora contra Gog. Entonces, sencillamente, por eso pienso que va a haber un cumplimiento de destrucción del área donde está Elam, los elamitas, el área donde viven ahora los descendientes de los elamitas y donde tiene el centro de poder Irán. Y simplemente, pues entonces va a quedar parte de la fortaleza de Persia. De tal manera que se van a sentir capaces de, al inicio de la semana 70, atacar a la nación de Israel. En la primera mitad de la semana 70, en los primeros 3 años y medio, cuando se firme el pacto de paz. Fíjense lo que dice aquí en el verso 11, se menciona Persia, Cus, Fut, Gomer, Turquía, la casa de Togarma, que es Turquía, Persia, Cus, Fut, todo tiene que ver también con Libia, porque ahí está Hezbollah, y muchos países incluso africanos que van a estar en este ataque, posiblemente Libia, algunos de los países que se mencionan aquí, tienen esos orígenes, pero aquí dice aquí en el verso 11, 38-11, vamos a comenzar a partir del verso 10, dice, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subirás contra una tierra indefensa, contra gente tranquila. ¿Ustedes creen que Israel está indefenso? No lo está. Porque dice que subirá contra gente indefensa, contra gente tranquila, en que habitan como confiadamente. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina, porque se habrá logrado el pacto de paz, porque el anticristo que surgirá de la diplomacia habrá logrado el pacto de paz. Entonces, cuando estén en paz, al inicio de la semana 70, en los primeros 42 meses, es cuando este ataque va a ocurrir, liderado por Rusia y las demás naciones que se van a aliar a ellos. Turquía, y ahora, para cumplimiento profético, porque si hubiéramos leído esto hace unos cuantos años atrás, Turquía era un aliado incondicional de Estados Unidos. Ahora se ha desligado de Estados Unidos en la contienda que hubo por los Su-57, los aviones de combate rusos, y por obtener los sistemas de defensa rusos antimisiles, y se desligó de Estados Unidos, y tienen un dictador musulmán llamado Erdogan, el cual odia a muerte a Israel. Así que sí va a haber hoy en día, sin lugar a dudas, y ese es el propósito para terminar, porque obviamente esta multitud va a caer en los montes de Israel, y los israelitas van a estar enterrando, si puede leer después la profecía, porque no me alcanza el tiempo, pero si puede leer después la profecía, durante 7 meses van a estar enterrando cuerpos de esta coalición, los cadáveres de ellos. Y donde quiera que un hombre encuentre un cadáver va a poner una señal, porque van a caer por multitudes, porque Dios mismo va a pelear por Israel. Así que Dios no solo va a quebrar el arco de Elam, en el cual tiene puesto Irán su confianza, Persia, sin ser Elam, pero representa Elam, sino que de igual manera Persia misma va a ser destruida. Los ejércitos persas, los ejércitos rusos van a ser destruidos cuando vengan contra la nación de Israel al inicio de la semana 70. A Rusia dejar de ser una potencia, al anticristo entonces tener todo su ejército en Israel, entronarse, deja el camino abierto para la venida de los reyes del oriente, los 200 millones de hombres que ahora se van a sentir como una potencia, y van a venir contra la pequeña Israel hasta que el Señor regrese al final de los tiempos para destruirlos.
cuando le vean descender del cielo. Amén. Y entonces dirijan sus misiles a él. Quiero terminar, denme nada más un minuto para explicarles esto. Hubo una noticia ahora que quiero decirles, para que no se asusten. El Pentágono tuvo una reunión de emergencia porque se está llegando al convencimiento, o hay pruebas de que han tenido o que se han visualizado ovnis. Es un ovni, objetos no identificados, seres de otros. La Biblia dice que no hay más ovnis que los ángeles, que se intercambian con nosotros, que son capaces de tomar diversas formas. Al final de los tiempos, y termino con esto, cuando Israel se vea rodeado de ejército, tal y como describe el profeta Zacarías en el capítulo 14, cuando la mitad de la ciudad haya caído, las mujeres hayan sido violadas, entonces verán los ovnis descender del cielo, el Señor con su ejército, con la iglesia, con cuerpos glorificados, rodeado de sus ángeles, y entonces dispararán a los ovnis, pero sus misiles se volverán los unos contra los otros. Ellos quedarán en sus cuencas y sus cuerpos estarán entonces en los huesos, tal y como describe el capítulo 14 del profeta Zacarías. Así que no tenemos nada que temer ni a los ovnis, ni a la próxima batalla que tendrá lugar en breve para la destrucción del arco de Elán, y la batalla que también tomará lugar al inicio de la gran tribulación que describe el profeta Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Nuestra posición como iglesia es examinar, buscar, pero eso sí, no temer y estar confiado. Nuestro Dios tiene el control sobre todo ser humano, sobre las naciones. Todas las naciones están en su mano. Todo está bajo su control y todo está encerrado en este libro llamado Biblia. Simplemente confiemos en Dios. Pongamos nuestra confianza en el Señor y esperemos, porque la palabra de Dios se cumplirá sin fallar ni siquiera una coma. Iglesia, prepárate. Tu Señor está a las puertas. El Señor mismo nos levantará de esta tierra, nos llevará a las moradas celestiales y así estaremos con Él. Y esta batalla de Gog y Magog, nosotros, los que somos de Él, los que seremos arrebatados para escapar de la gran ira de Dios que se derramará sobre los moradores de la tierra, traducida en 21 juicios, nosotros estaremos en las moradas celestiales. Amén. Y allí entonces nos desposaremos con nuestro esposo para finalmente regresar con Él. Así que si alguno tiene oídos, que oiga. Estemos listos, iglesia. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, porque nos enseñas, porque nos animas, porque nos fortaleces, porque no nos has dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Porque nos dices, no temas, yo te ayudo. ¿Quién es el hombre o qué has de temer de él? Señor, los que somos tuyos, estamos confiados y expectantes de tus maravillas. Y sabemos, Dios, que nada que se vaya de tu control ocurrirá en esta tierra. Y que nos has reservado a nosotros cosas que ojos no vio ni subió jamás a corazón de hombre. Y que en breve estaremos contigo en las moradas celestiales. En tanto el hombre será humillado. Y tú, Señor, serás glorificado cuando tu Hijo regrese del cielo y se establezca como el Rey de toda la tierra. Y nosotros estemos junto a Él, Señor, y nos ponga sobre reinos y naciones, y podamos ser su esposo, reinando con Él, Señor, y donde Él esté, nosotros también estaremos. Te damos la gloria, Señor, la honra, el reconocimiento eterno. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.